Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Si se quieren desmutear. Ya enseguida arrancamos. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Ahí no sé, Brandon, si... Hola, buenas tardes. ¿están todos? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, buenas tardes. Ahí los voy viendo. Algunos, no a todos. ¿Cómo están, chicos? Bueno, a ver, no sé, Brandon, si ya ingresaron todos o todavía falta... Faltan dos que ahí ya las acepté. Bárbaro, bárbaro. Bueno, a ver, hoy vamos a tocar otro tema de la parte especial de Derecho Internacional Privado, que es adopción internacional. La clase pasada terminamos con lo que es restitución, y hoy vamos a ver este tema, que van a ver que es más corto, es más puntual por ahí lo que abordamos en la clase. Ahí, Brandon, ya si querés ir poniendo el PowerPoint, podés hacerlo. Lo primero que les preguntaría, antes de que se me desaparezcan todos acá de pantalla, es ¿qué casos creen ustedes que vamos a estudiar acá en Derecho Internacional Privado, ¿no es cierto? Porque seguramente ustedes ya vieron la temática de adopción y todo el proceso y demás en Derecho de Familia, ¿no es cierto? El que se quiera desmutear, desmutéese. Seguramente ustedes han visto en familia todo las distintas instancias o etapas que tiene esto que en general llamamos proceso de adopción, ¿no es cierto? Cómo se va pasando o cómo comienza la intervención, por ejemplo, con el organismo de niñez, bueno, y cómo es la evolución para que un niño en principio se encuentre en condiciones jurídicas de ser dado en adopción, y cuál es el procedimiento a seguir. Seguramente todo eso ustedes lo han estudiado en familia, en derecho interno, ¿no es cierto? Y han visto obviamente que tenemos en el Código Civil y Comercial normativas vinculadas a la temática de adopción. Ahora, ¿qué casos creen que van a entrar dentro de la órbita del derecho internacional privado? ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Sí, los casos, lo que el adoptante y el adoptado tengan, digamos, nacionalidades distintas o residencia habitual o domicilios distintos en distintos estados. El señor acá dice nacionalidades distintas. Bueno, a ver, podrá ser que en algún caso o en algún sistema jurídico la nacionalidad tenga ahí un impacto y convierta a ese caso en un caso internacional o con elementos extranjeros. Hablaba también del domicilio, que el adoptante y el adoptado tengan domicilio en distintos estados, ¿sí? ¿Qué otro supuesto les parece? A ver, por ¿están ejemplo, todos de acuerdo con esto? Sí, de acuerdo, pero también podría darse el caso de que una vez realizada la adopción, digamos, el papá o la mamá que viajen con su hijo tengan que necesitar que se acepte o se asimile la adopción en el país en el que el niño va a vivir, por ejemplo, una vez hecha la adopción. Bien, bien, o sea que claramente podemos hablar de un caso absolutamente internacional que ha nacido desde el inicio, con elementos extranjeros, o puede haber un caso que, si bien en inicio haya sido un caso interno, doméstico, tal vez se internacionalice a futuro, por ejemplo, teniendo las partes que mudar su domicilio al extranjero y encontrarse, por ejemplo, con la necesidad de que esa adopción otorgada a un Estado tenga que ser reconocida o surtir efectos en otro, o inclusive pueda requerirse algún tipo de colaboración procesal internacional, por ejemplo, a los jueces o autoridades competentes del Estado del nuevo domicilio para que, por ejemplo, efectúe el seguimiento de esa adopción, o tal vez se pueda peticionar la conversión de una adopción, como ya vimos, otorgada en un país, y que, por ejemplo, se asimile a un tipo de adopción tal vez con mayores efectos del Estado, por ejemplo, del domicilio de los adoptantes y del adoptado. Bien, o sea que claramente, en conclusión, tenemos que encontrarnos, como en todos los restantes temas que estudiamos en Derecho Internacional Privado, ante un caso con elementos extranjeros. Tiene que haber alguna circunstancia, algún elemento de ese caso que lo conecte con más de un ordenamiento jurídico. Y luego veremos, como ya lo vamos a ver más ahora en cuanto comencemos con
con el PowerPoint, de que el carácter internacional o no de una adopción podrá también estar calificado eventualmente en algún texto legal, por ejemplo, de una convención, donde podemos encontrar alguna calificación. Bueno, a ver, vamos a arrancar, Brandon, si podés poner la filmina. Bien, avancemos. Y lo primero que nos preguntábamos, ¿no es cierto?, es ¿qué es la adopción? ¿Sí? Una de las primeras preguntas que surgen, porque tal vez nosotros que hemos estudiado esto dentro de lo que es el ordenamiento jurídico nacional, por ahí la tenemos, o más o menos hemos comprendido qué es esta figura para nuestro ordenamiento jurídico, pero habrán visto que la doctrina puede preguntarse, bueno, ¿qué es la adopción? ¿Es un instituto jurídico para la protección de los niños o de los derechos de los niños? ¿Es una figura desconocida por el ordenamiento jurídico? ¿Es un contrato, eventualmente, por ejemplo, entre los padres biológicos y el adoptante? ¿Es una institución prohibida o no permitida por el ordenamiento legal? Bien, continuemos. O sea, lo primero por ahí que se nos surge, bueno, ¿qué es la adopción? En nuestro ordenamiento jurídico, porque claro está que como todo instituto jurídico no necesariamente va a estar regulada del mismo modo en todos los estados, ¿no es cierto? Puede haber estados que reconozcan esta figura, puede haber estados como por ejemplo el argentino que en algún momento no lo regulara y luego lo haya ido incorporando en su legislación, puede haber estados que lo prohíban. En nuestro Código Civil y Comercial de la Nación tenemos hoy un artículo, que es el 594, que nos trae una calificación de adopción, ¿no es cierto? Es una norma dentro del derecho interno. Dice, la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando estos cuidados no le pueden ser proporcionados por su familia de origen. Y después avanza el artículo y dice que la adopción solo se otorga por sentencia judicial, o sea, claramente acá no podríamos tener un supuesto de adopción por un contrato, por ejemplo, entre los padres biológicos y los adoptantes, solo por sentencia judicial, y emplaza al adoptado en el estado de hijo, es una fuente de filiación, conforme las disposiciones de este código. Entonces acá el Código Civil y Comercial, en el artículo 594, claramente establece que es una institución jurídica cuyo objeto es proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, a los fines que consigna el artículo. Esto es importante porque entonces nuestro ordenamiento jurídico reconoce esta figura y claramente con esta finalidad. Entonces es una figura que en principio no tiene por objeto, por ejemplo, restablecer algún derecho por ejemplo, de los adoptantes u otra finalidad. Mira y procura proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia y a desarrollarse en familia, y que se le garanticen sus necesidades afectivas y materiales cuando estos no le puedan ser proporcionados por su familia de origen, por la familia de origen, no dice por los progenitores. Entonces esto da algunas pautas de que, como ustedes han visto ya en el derecho interno, en qué caso se puede llegar a la adopción, que no es necesariamente cuando tal vez los progenitores, la mamá o el papá, no puedan asumir sanamente ese rol. Bien, continuemos. Entonces acá ya tenemos una calificación de adopción, ¿no es cierto? Y el 518 completa un poquitito este artículo cuando habla de que la filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistidas o por adopción. Entonces, como decíamos hoy, es una fuente de filiación. Y avanza, dice, la filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnica de reproducción asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos conforme a las disposiciones de este código. O sea, claramente la adopción emplaza al adoptado en carácter de hijo. Ninguna persona, bueno, puede tener más de 2 vínculos filiales. Esto no lo vamos a abordar acá, su análisis. Continuemos. Pero bueno, entonces vemos que el Código Civil y Comercial en el 558 consagra la adopción
como una de las fuentes de filiación. Continuemos. Bien, acá en el 595, acá estamos haciendo un poquito de memoria de algunas de las normas que rigen la adopción dentro del Código Civil y Comercial para el ordenamiento jurídico argentino, ¿no es cierto? Y fíjense, 595 dice, la adopción se rige por los siguientes principios. El interés superior del niño, siempre, como ya dijimos, en todos los casos donde se encuentren en juego comprometidos derechos o intereses de niños, niñas o adolescentes, siempre se tendrá en cuenta y se dará prioridad a su superior interés, y la resolución va a estar guiada por ese superior interés conforme lo establece el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño. El respeto por el derecho a la identidad. Esta pauta acá del respeto al derecho a la identidad, que también encontramos su consagración, por ejemplo, en convenios internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, entre otros, dan cierta pauta ya en cuanto a qué lugar puede darse a la adopción internacional, porque seguramente la identidad en un sentido amplio implica no solamente conocer los orígenes, sino también la lengua, ¿no es cierto? La sociedad, el círculo, los afectos, todo lo que hacen a ese niño. Ahora vamos a completarlo esto un poquito más adelante. El agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada. Esto da una pauta muy importante, que luego lo vemos obviamente que esto se sostiene o de alguna manera se desarrolla en el articulado específico. Por ejemplo, cuando establece en qué casos un niño puede ser declarado en situación de adoptabilidad. Entonces, para uno poder llegar a la adopción, y para que un niño pueda ser declarado en situación de adoptabilidad en alguno de los supuestos que, por ejemplo, nuestro derecho interno prevé en el artículo 607, debe haberse agotado la posibilidad de permanencia del niño con la familia de origen o ampliada. Como decíamos hoy, no solamente con la mamá o el papá, seguramente si los responsables primarios no están en condiciones o no pueden asumir ese cuidado y ese rol, bueno, se procurará que algún otro miembro de la familia de origen, abuelos, tíos, etcétera, puedan asumir ese rol. La preservación de los vínculos fraternos, priorizando la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva, o en defecto el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos. Acá también da alguna pauta, ¿no?, en cuanto a lo que ya vamos a ver después, el carácter subsidiario de la adopción internacional. El derecho a conocer los orígenes, el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta, según su edad y grado de madurez, y esto es obligatorio, obviamente, requerir el consentimiento a partir de los 10 años. Bien, continuamos. Estos son normas de derecho interno, pero nos recuerdan, ¿no es cierto?, ciertos principios que rigen la adopción en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál ha sido la postura de nuestro país en materia de adopción? Originariamente ustedes habrán escuchado, ya se acuerdan cuando vieron, por ejemplo, el fallo Grimaldi, que el Código de Vélez no incluía este instituto, es que lo prohibía, sino no lo preveía porque consideraba que era ajeno a las costumbres nacionales. Luego en el año 48 se incorpora, pero con ciertas limitaciones, no prevé la adopción internacional. En el año 71 la ley 19.134 incorpora dos artículos específicamente sobre adopción con elementos extranjeros, que los mantiene en el año 97 la ley 24.779, la 24.779, en los artículos 339 y 340, y agrega el artículo 315, requiriendo esta residencia previa de 5 años en el país para poder ser adoptante. Bueno, esto léanlo un poquito más de extensión en cuanto a cuál ha sido el posicionamiento de nuestro país ante la adopción, y particularmente la adopción internacional, que tienen ahí un poco desarrollado en el libro, alguna referencia en el libro del doctor. Bien, continuamos. Y hoy obviamente tenemos el Código Civil y Comercial, donde incorpora, como ya vimos, artículos tanto dentro de lo que es el derecho interno, como específicamente en el capítulo de Derecho Internacional Privado, ya vamos a ver que también prevé específicamente la adopción. Bien, el Código Civil derogado, acá les menciono las escasas referencias que incluía relativa a adopción con algún elemento extranjero, ¿sí? Esto léanlo, acá le transcribo el 339, 340 y 315 del Código de Vélez. Continuemos, por favor. Bien.
Y una de las preguntas que por ahí nos vamos a hacer, como ya un poquito anticipamos, es ¿cuándo la adopción es internacional? Por lo tanto, quedará, en su caso, dentro del ámbito del derecho internacional privado, y no estaremos hablando de una adopción interna, doméstica, que obviamente quede fuera del ámbito de aplicación de esta materia. Y acá, otra vez, como dijimos, podemos decir que, como en las restantes temáticas que hemos ido estudiando, para que un caso quede comprendido dentro de la materia de estudio de Derecho Internacional Privado, es necesario que se trate, ¿se acuerdan? Como decíamos, una cuestión de derecho privado con elementos extranjeros, con algún elemento que vincule, que conecte ese caso con más de un ordenamiento jurídico. Y vamos a encontrar alguna definición en algunos instrumentos. Por ejemplo, el convenio de La Haya relativo a la protección de niños y a la cooperación en materia de adopción internacional del año 93, que tiene un gran número de ratificaciones a nivel mundial. Nuestro país todavía no lo ha ratificado, hay gran parte de la doctrina que propugna, sugiere su ratificación. Establece, por ejemplo, en el artículo 2, que el convenio se va a aplicar cuando un niño con residencia habitual en un estado contratante, al que la Convención llama estado de origen, ha sido, es o va a ser desplazado a otro estado contratante, estado de recepción, bien después de su adopción en el estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el estado de recepción, o bien con la finalidad de realizar tal adopción en el estado de recepción o en el estado de origen. Bien, o sea que acá la Convención de La Haya de 1993 tiene en cuenta este desplazamiento, ¿no es cierto? Un niño con residencia habitual en un estado contratante, que ha sido, es o va a ser desplazado a otro estado contratante, bien después de su adopción en el estado de origen, ¿sí? O bien con la finalidad de realizar tal adopción en el estado de recepción o en el estado de origen. Bueno, esto es un ejemplo, no es para que se lo sepan de memoria, sino es un ejemplo donde encontramos alguna calificación legal de adopción internacional. Pasemos a la próxima filmina. Recordemos que Argentina no es parte de esta convención. Fíjense la Convención Interamericana sobre el conflicto de leyes en materia de adopción de menores. Artículo 1. La presente convención se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras instituciones afines que equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación esté legalmente establecida cuando el adoptante o adoptantes tenga su domicilio en un estado parte y el adoptado su residencia habitual en otro estado parte. O sea, acá encontramos algún otro ejemplo que prevén nuevamente que el adoptante tenga su domicilio en un estado y el adoptado su residencia habitual en otro estado, como elemento de internacionalidad. Entonces, será internacional, podemos decir, cuando presente elementos extranjeros desde su origen o en forma sobreviniente, conforme lo dijimos al inicio. Bien, continuemos con la próxima filmina. Bien, ¿cuál ha sido la postura de Argentina ante la adopción internacional? A ver, en principio entonces ya vimos que la figura de la adopción, en un inicio, Código de Vélez, no estaba incorporada, no se incorporó, considerábamos que era ajena a nuestra idiosincrasia, a nuestras costumbres. Luego, paulatinamente, el Código fue incorporando, ¿no es cierto?, ciertas normas en materia de adopción, primero sin contemplar la adopción con elementos extranjeros, luego incorporando algún escasos artículos, como vimos 2 primero, luego agregando el 315, e incorporando algún elemento de internacionalidad en la adopción, y luego obviamente hoy tenemos el Código Civil y Comercial. Pero hay un aspecto muy importante que se tiene en cuenta un poquito como para analizar cuál ha sido la posición de Argentina ante la adopción internacional, ya no ante la adopción. Está claro que nuestro país acepta la adopción, como dijimos, una institución jurídica para hacer valer, ¿sí?, los derechos y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en los términos del artículo 594 que previamente leímos del Código Civil y Comercial. Pero ¿cuál ha sido la posición de Argentina ante la adopción internacional? Nuestro país, como bien sabemos, ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño
una convención muy importante a nivel mundial, y al ratificarla a través de la ley 23.849, ha manifestado o efectuado las siguientes reservas. Fíjense el artículo 2. Dice, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, deberán formularse las siguientes reservas y declaraciones. La República Argentina hace reserva a los incisos B, C, D y E, o sea, salvo el inciso A, hace reserva a los restantes incisos B, C, D y E, del artículo 21 de la Convención de los Derechos del Niño, y manifiesta que no regirán en su jurisdicción por entender que para aplicar estos incisos debe contarse previamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional a fin de impedir su tráfico y venta. O sea, específicamente o puntualmente lo que ha hecho nuestro país es ratificar la Convención de los Derechos del Niño, es mantener el artículo 21 en su primer parte y el inciso A, donde da ciertas pautas que los Estados partes deben cumplir, aquellos que receptan la adopción, pero hace reserva a los incisos que refieren a la adopción internacional. ¿Con qué fundamento? Bueno, por entender que para aplicar estos incisos, Argentina primero debía contar con un riguroso mecanismo de protección legal de niños en materia de adopción, para evitar que se utilice esta vía de adopción para su tráfico y venta. Bien, pasemos a la próxima, Filmina. Entonces, esto ha sido muchas veces considerado por la doctrina como un posicionamiento en algún punto reticente por parte de Argentina a aceptar la adopción internacional. Bien, pasemos a la próxima, Filmina, por favor. Chicos, díganme si alguno se pierde, si hay algo que no van entendiendo. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Sí? Sí. Desmutéense. No hay Sí, ningún- perfecto. Bien. Sí, perfecto. Bien. ¿Qué establece el anterior? Perdón, no sé a dónde nos fuimos, Brandon, la anterior o la posterior, no veo. Volvé al artículo 21 de la Convención de los Derechos del Niño, por favor. Ahí está. Bien. Fíjense, el artículo 20 ya empieza a dar algún lineamiento, ¿no es cierto?, que los estados tendrán obviamente que tener en cuenta, porque obviamente lo que los estados deben hacer, todos los estados que han ratificado la convención, es cumplir estas obligaciones asumidas internacionalmente, y con esa finalidad cada estado va dictando, y ha ido dictando sus propias leyes en materia de niñez, de promoción y protección de los derechos del niño, y con las distintas terminologías que cada estado le otorgue. Fíjense el artículo 20. Los niños temporal o permanentemente privados, ¿qué pasó? ¿La anterior? Bueno, no sé, volvimos, hay algo que está yendo y viniendo. No, ahí lo que me pasa que como va con delay, cuando yo hago algo después le aparece usted. Ahora ya lo dejé donde queda, ahora va a quedar bien. ¿Volvimos? Ahí estamos. ¿Estamos todos? Bien, no sé qué pasó, no sé si todos se fueron, a mí me había desaparecido todo. Bueno, continuamos, todos pueden ver, escuchar bien. Sí, sí. Bien. Sí, doctora. Bien. Se había cortado. Se había cortado, si algo pasó, bueno, pero acá ya se resolvió, se ve. A ver, entonces, estábamos en la reserva que hizo Argentina, ratificar la Convención de los Derechos del Niño, y puntualmente ahora entramos a analizar el artículo 20, un poquito ya el 21 puntualmente, que es el que hacíamos referencia en cuanto a la reserva realizada. Fíjense el artículo 20. El artículo 20 dice, los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, o sea, en su medio familiar, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. Los Estados parte garantizarán, de conformidad a sus leyes nacionales, otro tipo de cuidados para esos niños. Entre estos cuidados, entre los cuidados que cada Estado parte podrá prever en su ordenamiento jurídico interno para garantizar
algunas circunstancias deban ser temporal o permanentemente privados de su medio familiar, el artículo 20, inciso 3, menciona la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en el niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. ¿Qué pauta está diciendo acá? Primero, obviamente, los estados se han comprometido a tener en sus ordenamientos jurídicos un sistema y una normativa establecida a los fines justamente de brindar asistencia a estos niños que por alguna circunstancia deban ser temporal o permanentemente privados de su medio familiar, como lo ha hecho nuestro país, ¿no es cierto? Nosotros tenemos normas a nivel nacional y a nivel provincial que regula esto, ¿no? La 26061, la 13098, bueno, con alguna reciente reforma, en las leyes locales, por ejemplo, en materia de adopción, 14528, etc. O sea, cada estado va a ir dictando sus propias leyes para cumplir con las obligaciones internacionales asumidas, por ejemplo, en la Convención de los Derechos del Niño. Y esta última pauta que da el inciso 3, da, de alguna manera, cierto lineamiento en cuanto a qué casos podemos recurrir a la adopción internacional si se entiende que esta va a implicar el desplazamiento del niño. Fíjense, al considerar las soluciones, entre las soluciones está la adopción, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en su educación, a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Esto de alguna manera condice con lo que vamos a ver a continuación y con el criterio también que toma, por ejemplo, la Convención de La Haya de 1993 en la materia del carácter subsidiario de la adopción internacional. Procurar primero agotar la posibilidad de permanencia del niño en su lugar de origen, y solo en aquellos casos en que no sea posible el restablecimiento de sus derechos en ese estado, poder eventualmente recurrir a la figura de la adopción internacional. Bien, ¿qué dice el artículo 21? La primera parte del inciso A nos rige, nuestro país no ha hecho reserva a estas partes del artículo, sino solo a los últimos 4 incisos. Dice, los estados partes reconocen o permiten el sistema de adopción, entre ellos ya vimos que Argentina lo prevé, lo regula, lo reconoce, cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial. O sea, nuevamente, y en concordancia con el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, y lo 707, concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, claramente en toda resolución que deba adoptarse referida a niños y adolescentes, deberá priorizarse su superior interés. Y fíjense el inciso A, velarán porque la adopción del niño solo sea autorizada por autoridades competentes. Claramente esto nosotros lo estamos cumpliendo, ya vimos que el Código Civil y Comercial dice que la adopción solo puede ser otorgada por sentencia judicial, entonces solo autorizada por autoridades competentes, la que sobre la base de toda la información pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en vista a la situación jurídica del niño en relación a sus padres, parientes y representantes legales, y que, cuando así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser necesario. Estas pautas que establece el artículo 21, nuestro Estado las cumple o ha intentado cumplirlas a través de la legislación que contamos. Primero, en nuestro ordenamiento jurídico, la adopción solamente puede ser otorgada por sentencia judicial, y claramente las normas que rigen esta temática en materia en derecho interno prevé que la adopción solo sea admisible en vista justamente a la situación jurídica del niño en relación con su familia, con sus padres, parientes y representantes legales, y cuando, hasta si se requiera, las personas interesadas hayan dado su consentimiento con pleno conocimiento de las circunstancias del caso. Si ustedes ven en las normas de derecho interno, por ejemplo, el artículo 607, fíjense, no quiero por ahí volver a normativa que ustedes ya conocen, porque la han visto
en derecho de familia, porque vuelvo a repetir, no son normas de derecho internacional privado, sino que son normas de derecho interno. Pero fíjense, el artículo 607 prevé los supuestos en que un niño puede ser declarado en situación de adoptabilidad. Fíjense los supuestos. Cuando el niño o adolescente no tiene filiación establecida, o sus padres han fallecido y se ha agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo administrativo competente en el plazo que establece el Código. O sea, una no tiene filiación conocida, o sus padres han fallecido y se ha agotado la búsqueda de otros miembros de la familia de origen. Los padres tomaron la decisión libre e informada de que el niño sea dado en adopción, obviamente excluyendo la posibilidad de realizarlo durante el periodo de puerperio. Las medidas excepcionales tendientes a que el niño, niña o adolescente permanezcan en su familia de origen o ampliada no han dado resultado en un plazo máximo, bueno, acá prevé de 180 días y demás. O sea, los supuestos que regula, por ejemplo, el artículo 607, para que un niño pueda ser declarado en situación de adoptabilidad, claramente son en base o tienen mira la situación jurídica de ese niño en relación con sus padres, parientes, representantes legales. En un caso no hay padres y no hay ningún otro miembro de su familia de origen. En otro caso son los propios progenitores los que deciden dar ese niño en adopción. O el Estado debió tomar medidas excepcionales de resguardo del niño, como puede deducirse también del artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño, porque ese niño de alguna manera se encuentra en una situación de vulneración de derechos. Ustedes saben cómo es el sistema de nuestra legislación. Ahí va a haber una primera intervención del organismo de niñez, los centros de protección, los servicios locales, el equipo de atención a niños en situación de riesgo, depende de la jurisdicción que intervenga, y va a diagramar estrategias procurando el restablecimiento de los derechos de ese niño, procurando que ese niño pueda volver a su familia de origen, sea con sus progenitores o con algún miembro de la familia extensa. Y en caso de que hayan fracasado esas estrategias y que ese regreso, ese restablecimiento de derechos no pueda ser posible, bueno, recién allí, y vencidos los plazos que establece la ley, se prevé la posibilidad de que ese niño sea declarado en situación de adoptabilidad. Entonces, de alguna manera, nuestra legislación, que sí, nuestro Estado se encuentra obligado por la primera parte y el inciso A, procura cumplir estas obligaciones internacionalmente asumidas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los incisos del artículo que ha hecho reserva nuestro país? Fíjense el artículo B. Reconocerán que la adopción en otro país, o sea, la adopción de un niño y que sea adoptado en otro estado, distinto al que se encuentra, en el que reside, pueda ser considerada como medio de cuidar del niño en el caso en que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva, o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen. Y ahí pongo entre paréntesis, esto es un agregado, principio de subsidiariedad. O sea que acá a partir del inciso B, la Convención empieza a prever la posibilidad de recurrirse a la adopción internacional, que de algún modo puede implicar el desplazamiento del niño a un estado distinto del de su domicilio o residencia habitual. Pero fíjense de qué manera lo regula la Convención. No invita a que la adopción internacional sea el primer recurso. Dice que los estados parte, salvo obviamente lo que han hecho en reserva como en nuestro país, reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar al niño, en el caso en que éste no pueda ser colocado en un lugar de guarda o entregado a una familia adoptiva, o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen. O sea, primero, procurar que esto sea resuelto en el país de origen. Y en su defecto, poder recurrir a la adopción en otro país. Esto es el principio de subsidiariedad. Bueno, y luego la Convención sigue, velarán porque el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de salvaguardas y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción en el país de origen, adoptará las medidas apropiadas para garantizar que en el caso de adopción en otro país la colocación no dé lugar a beneficios financieros indebidos para quienes participan en ello. Esto es muy importante, siempre las distintas normas que regulan la adopción, tanto en derecho interno como en internacional, procuran esto, ¿no es cierto?, desalentar la posibilidad de que la adopción sea utilizada a través de medios
ilícitos, como pueden ser económicos, y no basados únicamente en la situación jurídica del niño respecto a sus progenitores, parientes y representantes legales. Bien, y promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales. Bien, lo que nos interesa que sepan es que los incisos B, C, D y E no nos rigen, nuestro país ha hecho reserva, porque justamente fundados en entender que para poder avanzar en la aceptación y la aplicación de la posibilidad de esta figura de la adopción en otro estado, consideraba necesario previamente contar con normas claras que protejan al niño ante la posibilidad de venta o tráfico. Entonces, ¿está claro esto? Lean el artículo 21, 20 y 21 de la Convención de los Derechos del Niño, lean la reserva que ha efectuado nuestro país, que de ahí mismo tienen el fundamento de la misma. ¿Hasta acá está claro? Sí, sí, Bien. doctora. Bien, continuemos. Sí, perfecto. Bien, continuemos a la próxima filmina, por favor. No sé, pobre si Brandon está. Yo para no ir o venir. A ver, bueno, continuemos. Esto es el Código Civil y Comercial, que tenemos obviamente normas, como ya mencionamos, que regulan la cuestión. Acá es lo que les mencionaba hoy, los supuestos en que nuestro Estado habilita, por ejemplo, que un niño sea declarado en situación de adoptabilidad. Tenemos esto de manera similar plasmado en la 14.528, por ejemplo, Ley de Adopción para la Provincia de Buenos Aires. Ahí les menciono algunas de las leyes en materia de promoción y protección de los derechos del niño, 26061 a nivel nacional, y también tienen equivalente a nivel provincial, tal vez le falta alguna actualización. Bien, pasemos a la próxima, si podemos avanzar. Bien. ¿Qué fuentes, qué normas, con qué otras normas contamos de fuente convencional? Vimos en materia de adopción internacional, entonces tenemos la Convención de los Derechos del Niño, con la reserva que establecimos. ¿Y qué vamos a hacer para decidir qué norma vamos a aplicar ante un caso que entendemos se refiere a un supuesto de adopción internacional? Bueno, como ya hemos visto, para determinar qué ley aplico ante un caso con elementos extranjeros, el 2594 nos establecía la regla, ¿no es cierto? Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales se determinan primero por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso. Muchos supuestos puede inclusive avalarse la autonomía de la voluntad en alguno de estos textos. Y en defecto de normas de fuente internacional, cuando no hay un tratado, no hay una convención aplicable al caso, se aplican las normas de derecho internacional privado argentino de fuente interna. Lo que refería a la autonomía no es en relación a esta temática de adopción. Bien, entonces, otra vez, cuando nos encontremos ante un supuesto de adopción internacional, lo primero que vamos a ver es si tenemos algún tratado, alguna convención aplicable al caso, donde podamos encontrar la respuesta a estas dos grandes preguntas, que siempre en cada caso tenemos que responder, que es, ¿cuál es el derecho aplicable y cuál es en su caso el juez internacionalmente competente para entender en el caso? Bien, contamos con el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, lean el artículo 23, 24 y 56 en materia de jurisdicción. El 23 del Tratado de Montevideo dice, la adopción se rige en lo que atañe a la capacidad de las personas y en lo que respecta a las condiciones, limitaciones y efectos, por las leyes de los domicilios de las partes, o sea, por las leyes tanto del domicilio del adoptante y del adoptado, en cuanto sea concordantes, con tal que el acto conste en instrumento público, o sea, habría que cumplir con los requisitos de ambas legislaciones. Y las demás relaciones jurídicas concernientes a las partes se rigen por las leyes a las que cada una de estas se halle sometida. Bueno, ahí hay toda una discusión doctrinaria respecto a qué cuestiones serían, fuera de las que ya están previstas en el artículo 23, y
y cómo interpretar cuál es la ley a la que cada parte esté sometida, si se refiere a la del domicilio. Bueno, esto es una cuestión que ha dado lugar a cierta análisis doctrinario, pero bueno, sepan, lo que nos interesa acá es que sepan que tenemos un tratado, el Tratado de Montevideo, que prevé alguna norma en materia de ley aplicable, en materia de adopción, y podemos referir al artículo 56 en materia de jurisdicción. Continuemos, por favor, con la próxima filmina. Bien, como ya vimos, existen tratados o convenciones internacionales que rigen o que regulan la temática de la adopción, pero que nuestro país no ha ratificado. Por ejemplo, como les mencionaba, la Convención de La Haya del año 93, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Ya vimos también la CIDIP, pero bueno, hay distintos tratados internacionales, pero que nuestro país no ha ratificado. Por lo tanto, tenemos en su caso que recurrir ante la inexistencia de tratado aplicable al caso, a las normas de fuente interna. Y así en el Código Civil Comercial de la Nación, en el artículo 2635 y siguientes, encontramos normas específicas en materia de adopción internacional. Fíjense, el artículo 2635 y conjuntamente con el artículo 2637 regulan lo relativo a la jurisdicción internacional. Bien, fíjense el artículo 2635. Dice, en los casos de niños con domicilio en la República. El domicilio en la República no es lo mismo niños que estén, niños con residencia, la terminología que utiliza el código y el criterio atributivo de jurisdicción, en este caso, es el domicilio en la República. Entonces, en los casos de niños con domicilio en la República, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para la declaración en situación de adoptabilidad, la decisión de la guarda con fines de adopción y el otorgamiento de una adopción. Bueno, acá otra vez nos exige recordar la normativa en materia de adopción de derecho interno. ¿Por qué dice esto el Código? Dice esto porque ustedes, como bien saben, el proceso de adopción conforme a la legislación argentina vigente, implica esto, ¿no es cierto? Implica un primer proceso de declaración en situación de adoptabilidad, donde el juez tendrá que decidir si ese niño corresponde colocarlo en situación jurídica para ser adoptado. Luego, ahí hay también una discusión doctrinaria, si es un proceso o si ha dejado de ser un proceso, y es una resolución, una decisión de guarda con fines de adopción, que se dicta una vez evaluado cuál es el vínculo generado entre ese niño declarado en situación de adoptabilidad y el pretenso adoptante o adoptantes, y luego el proceso final de otorgamiento de una adopción, donde ya obviamente esto culmina con ese emplazamiento del niño en carácter de hijo del adoptante. Entonces, ¿qué está diciendo el 2635? Dice, en el caso de niños con domicilio en la República, domiciliados en Argentina, otorga jurisdicción exclusiva a los jueces argentinos. Entonces, la postura que ha tomado nuestro país siempre ha sido de alguna manera de rechazar la posibilidad de que niños con domicilio en Argentina puedan ser sometidos a un proceso de adopción y se resuelta su adopción por jueces de otro estado. Luego continúa el artículo, la anulación o la revocación de una adopción, o sea, una adopción ya otorgada, la anulación o la revocación, son competentes los jueces del lugar del otorgamiento, el juez que otorgó esa adopción, o los del domicilio del adoptado, en caso de que sean jueces distintos. La adopción se haya otorgado por los jueces del domicilio del adoptado, pero que luego tal vez él mismo haya sido desplazado a otro estado. Entonces, en materia de jurisdicción, el Código Civil y Comercial distingue entre niños con domicilio en la República y niños que no tengan su domicilio en la República. Si son niños con domicilio en la República, el 2635 otorga jurisdicción exclusiva a los jueces argentinos. ¿Y de qué estoy hablando acá? ¿Estoy hablando de ley aplicable? No, estoy hablando de jurisdicción. De cuál va a ser el juez internacionalmente competente para entender en este proceso integral de adopción. Pasemos al otro artículo, por favor. El artículo 2637, perdón, la otra filmina. El artículo 2637 habla del reconocimiento, ¿no es cierto?, de cuando una adopción
constituida u otorgada en el extranjero, debe ser reconocida en nuestro país. Y dice, una adopción constituida u otorgada en el extranjero debe ser reconocida en la República cuando haya sido otorgada por los jueces del país del domicilio del adoptado al tiempo de su otorgamiento. Entonces, en principio, si el niño no tiene domicilio en nuestro país, van a ser internacionalmente competentes para entender en ese proceso de adopción, de acuerdo al 2637, podemos deducir, los jueces del estado del domicilio del adoptado al tiempo de del otorgamiento de esa adopción. Y también podrán intervenir en ese proceso de adopción, dice, fíjense, dice, también se deben reconocer adopciones conferidas en el país del domicilio del adoptante cuando esa adopción sea susceptible de ser reconocida en el país del domicilio del adoptado. Entonces, el 2637 prevé otros dos supuestos de jurisdicción, más allá de que esto lo prevé dentro del marco del reconocimiento y en qué casos nuestro país va a reconocer una adopción otorgada en el extranjero. Primero le otorga jurisdicción, podemos decir, o entiende que son competentes los jueces del domicilio del adoptado, del domicilio del niño adoptado al tiempo de su otorgamiento, y también los jueces del domicilio del adoptante, siempre y cuando esa adopción otorgada por los jueces del domicilio del adoptante sea susceptible de ser reconocida en el país del domicilio del adoptado. O sea, claramente acá se le da cierta primacía a el estado del domicilio del adoptado, y que se respeten de alguna manera las normas y los derechos así reconocidos. Por lo tanto, en principio, si el niño no tiene domicilio en la Argentina, en cuyo caso van a ser exclusivamente competentes los jueces argentinos, en principio tendrán jurisdicción internacional, deduciéndolo del 2637, los jueces del domicilio del adoptado al tiempo de su otorgamiento y los del domicilio del adoptante, siempre y cuando esa adopción sea susceptible de ser reconocida en el estado del domicilio del adoptado. El 2637, en la última parte, hace una referencia al análisis o el control del orden público, y dice, a los efectos del control del orden público, ¿por qué? Porque claramente una adopción podrá ser, como cualquier otra resolución, podrá denegarse su reconocimiento y ejecución si se entiende contraria, violatoria, a los principios de orden público internacional del Estado requerido, ¿no es cierto?, del Estado donde se solicita ese reconocimiento y ejecución. Entonces, a los efectos del control de orden público, se tiene en cuenta el interés superior del niño y los vínculos estrechos del caso con la República. Ahí da alguna pauta al código a considerar por los jueces al que se le presente la solicitud de reconocimiento de una adopción otorgada en el extranjero, a la hora de analizar si resulta o no contraria a los principios de orden público internacional de nuestro país. Bien, entonces, en materia de jurisdicción internacional, ¿está claro lo que dijimos hasta acá? Podemos deducirlo del juego de los artículos 2635, donde específicamente otorga jurisdicción exclusiva a los jueces argentinos para entender en el proceso de declaración en situación de adoptabilidad la decisión de y la adopción de niños con domicilio en la Argentina, y del 2637, donde refiere que una adopción otorgada en el extranjero va a ser reconocida por nuestro país si fue otorgada por los jueces del domicilio del adoptado al tiempo de su otorgamiento, y también si la otorgó los jueces del estado del domicilio del adoptante, siempre y cuando esa adopción sea susceptible de ser reconocida en el estado del domicilio del adoptado. Bien, ¿está claro hasta acá? Sí, ¿Chicos? sí, doctora. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá, 2635 y 2637, estamos analizando jurisdicción. Bien, ¿qué dice el 2636 en cuanto a cuál es el derecho aplicable? Pasemos a la siguiente, Brandon, por favor. Bien, fíjense, los requisitos y efectos de la adopción se rigen por el derecho del domicilio del adoptado al tiempo de otorgarse la adopción. Otra vez, ¿no es cierto?, teniendo cierta preeminencia aquí el domicilio del adoptado. Entonces, los requisitos, o sea, ¿qué se requiere? ¿Quién puede ser adoptante? ¿Quién puede ser adoptado? Etcétera. Y los efectos,
cuáles son los efectos que producen, con qué alcance por ejemplo, ese niño se incorpora a la familia adoptiva. Bueno, entonces los requisitos y efectos de la adopción se rigen por el derecho del domicilio del adoptado al tiempo de otorgarse la adopción. Y luego establece también el 2636 que la anulación o la revocación de la adopción se rigen por el derecho de su otorgamiento, o sea, en principio por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de otorgarse la misma, o por el derecho del domicilio del adoptado en caso de que se hubiere eventualmente mudado a otro estado. Bien, entonces 2636 establece cuál es el derecho aplicable en materia de adopción. Y ese derecho, el del domicilio del Estado, la ley del domicilio del adoptado al tiempo de su otorgamiento, va a establecer los requisitos y los efectos de esa adopción. Bien, continuemos, por favor. Bien, el artículo 2638, que es el último de los artículos que trae esta parte de derecho internacional privado del Código Civil y Comercial, habla de la conversión, de la posibilidad de convertir una adopción otorgada en el extranjero, conforme a la ley del domicilio del adoptado, en una adopción plena para nuestro ordenamiento jurídico. Entonces dice, la adopción otorgada en el extranjero, de conformidad con la ley del domicilio del adoptado, conforme lo que establecía el 2636, puede ser transformada en plena, sí, en plena en los términos que regulan nuestro Código Civil y Comercial. Otra vez, si vamos a las normas de derecho interno, fíjense, por ejemplo, yo acá les puse 619 y siguientes, fíjense, el 619 habla de tipos de adopción, plena, simple, y el Código Civil y Comercial incorpora expresamente la de integración, ¿sí? Y luego tienen el concepto de adopción plena, bueno, cuáles son los efectos de la adopción plena. Dice, ¿en qué casos uno podría solicitar la conversión de una adopción otorgada en el extranjero en una adopción plena? Dice, tienen que darte estos requisitos. Primero, si reúnen los requisitos establecidos por el derecho argentino para la adopción plena. Entonces ahí iremos a las normas de derecho interno para ver si esta adopción reúne estos requisitos para que proceda a la adopción plena. Y a su vez, que presten su consentimiento adoptante y adoptado. Obviamente, si la persona es menor de edad, como en todos los casos en que existen menores o personas con alguna limitación en el ejercicio de su capacidad, va a intervenir el Ministerio Público. En nuestro caso, por ejemplo, las asesorías de menores incapaces, conforme establece el 103 del Código Civil y Comercial. En todos los casos, el juez debe apreciar la conveniencia de mantener el vínculo jurídico con la familia de origen. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué está diciendo acá? ¿Entendemos este supuesto? Por ejemplo, una adopción otorgada en el extranjero que no generara vínculos jurídicos con, por ejemplo, no solamente con el adoptado, sino también con la familia extensa del mismo. Entonces, en ese caso se podría solicitar, presentarse ante el Poder Judicial de nuestro país, ¿sí? Y solicitarse que esa adopción otorgada en el extranjero sea convertida en plena en los términos del Código Civil y Comercial, y para eso tendría que acreditar que reúne los requisitos que establece el derecho argentino para la procedencia de la adopción plena, y que tanto adoptado como adoptante presten su consentimiento con la intervención del Ministerio Público en caso de ser menor. Y esta es una posibilidad del 621 que es muy importante, porque ustedes habrán visto que el 621 del Código Civil y Comercial incorpora una posibilidad muy importante, digamos, que es la que aún otorgando la adopción plena, es la posibilidad de mantener ciertos vínculos jurídicos con algún miembro de la familia de origen. Fíjense lo que dice el 621, no los quiero aburrir, pero por si alguno no lo recuerda, por ahí los que tienen fresquito familia ya esto ya lo deben saber. Pero fíjense el 621. El 620 es el que hablaba del concepto de adopción plena. ¿Se acuerdan? La adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen. O sea, se extingue todo vínculo jurídico, y el adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo.
La adopción simple, en cambio, confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto lo dispuesto en este código. Bueno, y luego la adopción e integración. Pero fíjense el artículo 621. Dice, el juez otorga la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo fundamentalmente al interés superior del niño. O sea, claramente, en cada proceso de adopción, el juez va a analizar las circunstancias del caso, va a analizar cuál es la situación de ese niño en relación a algún miembro de su familia de origen, va a analizar si es necesario sostener algún vínculo, y en ese caso va a determinar si otorga la adopción en carácter simple o plena. Ahora, fíjense lo que dice el 621, dice, cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena. ¿En qué casos puede darse esto? Por ejemplo, se da mucho con hermanos, que tal vez no sean adoptados todos juntos, y si bien el juez puede entender que corresponde proceder al otorgamiento de una adopción plena, cesando todo vínculo jurídico con la familia de origen, e incorporando y generando vínculos jurídicos de ese niño con el adoptante y la familia extensa, puede considerar que es necesario y acorde al superior interés del niño mantener cierto vínculo jurídico con algún miembro de su familia de origen, por ejemplo un hermano, un abuelo, y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple, también prevé la posibilidad. En este caso no se modifica el régimen legal de las sucesiones, bueno, continúa diciendo el 621. Entonces, esta posibilidad que el Código Civil y Comercial ha incorporado dentro de lo que es el derecho interno en materia de adopción, esta posibilidad que le brinda el juez de realmente tratar de adecuarse plenamente a la situación de ese niño y resolver del modo que más se ajuste a su superior interés. Y si hay algún vínculo saludable, bueno para este niño y que sea necesario mantener, aún otorgar una adopción plena, el código permite mantener un vínculo jurídico con algún miembro de la adopción de la familia de origen y viceversa. Muchas veces se puede avanzar una adopción simple, pero generar algún vínculo jurídico con algún miembro de la familia extensa del adoptante. Bueno, lo mismo prevé acá el 2638. En todos los casos en que el juez se le solicite y eventualmente haga lugar a la conversión de una adopción otorgada en el extranjero, en plena, en los términos y con los alcances del Código Civil y Comercial, debe apreciar la conveniencia de mantener el vínculo jurídico con la familia de origen, o con algún miembro de ella. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá lo que estamos diciendo? Sé que por ahí esto se mezcla, pero si no tenemos en claro los conceptos de derecho interno, nos cuesta después entender qué estamos diciendo cuando por ahí analizamos simplemente en forma pelada el articulado o las normas de derecho internacional privado. ¿Me siguieron hasta acá entonces? Las normas del Código Civil y Comercial entonces estudian 2635, 2637 en lo relativo a jurisdicción, 2636 en lo relativo a la ley aplicable, y 2638 en lo relativo a esta posibilidad de convertir una adopción otorgada en el extranjero, conforme a la ley del domicilio del adoptado, en adopción plena, siempre y cuando se cumplan con estos requisitos que establece el artículo 2638, y además deberá el juez analizar si aún haciendo lugar a esa conversión es necesario, conforme al superior interés del niño, en caso de que sea menor de edad, mantener el vínculo jurídico con la familia de origen. Bien, ¿está claro hasta acá? Sí, doctora. ¿Chicos? Sí. Sí, doctora. Sí. Bien, porque es como difícil, uno habla solo y llega un momento que hasta ni nosotros lo que estamos haciendo, ¿no? No se ve nada, es como, parecemos locos. Bueno, pasemos a la próxima filmina. Si ven que ahí está. Vamos otra vez. ¿Quién puede adoptar de acuerdo al ordenamiento jurídico argentino? Eso también recurrimos a alguna norma dentro del articulado de derecho interno, pero que tiene aplicación en esta temática. El artículo 600 del Código Civil y Comercial incorpora también alguna modificación y prevé: puede adoptar la persona que resida
permanentemente en el país, en Argentina, por un periodo de mínimo de 5 años anterior a la petición de guarda con fines de adopción. Si en principio dice, bueno, podrá solicitarse la adopción o presentarse como pretenso adoptante en nuestro país, aquella persona que como mínimo pueda acreditar una residencia previa, anterior a la petición de guarda con fines de adopción de 5 años en nuestro país. Pero este requisito no se exige a las personas de nacionalidad argentinas o naturalizadas en el país. O sea que esta exigencia de la residencia previa en nuestro país, de 5 años anteriores a la solicitud de guarda con fin de adopción, que también esto es un tema, ¿no? Porque bueno, esto da para charlarlo desde el punto de vista de la práctica. Uno cuando se presenta, ¿cómo es? A ver, ¿qué tiene que hacer una persona? Y ahí te pido que me habilites a los chicos, que si me pones acá las caras de los chicos, ¿qué tiene que hacer una persona si quiere, o si tiene interés en adoptar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si una persona va mañana al estudio de ustedes y dice, sí, mira, yo quisiera presentarme para poder adoptar a un niño, lo hemos decidido, queremos ser pretensos o posibles adoptantes, ¿ustedes qué le van a decir? ¿Que hagan qué? Si me los pueden poner a todos los chicos acá. Que se deben anotar en un registro. Registrarse, ir a un registro primero. En los juzgados de No, familia. que se tiene que dirigir al juzgado que esté de turno para anotarse en el legajo de adopción. Ahí está. Entonces, se tienen que inscribir en el registro de aspirantes a guarda con fines de adopción. En nuestro caso, esto depende de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que tiene su registro, y todas las distintas jurisdicciones provinciales, cuando el juzgado de familia en turno, en principio, donde hay juzgado de familia, bueno, de no haberlo, cada jurisdicción determinará cuál es el juzgado que cumple ese rol, ese juzgado de paz y demás, la parte se presenta y solicita la inscripción. Hoy está todo esto informatizado, hay formularios que uno puede completar online, y que directamente uno se puede presentar ante el juzgado de familia en turno ya con el formulario completado, y por lo tanto el juzgado simplemente lo va a tener que radicar ante ese juzgado. Bien, entonces lo primero se van a tener que inscribir. Bien. El código, el artículo 600 que veíamos hoy, hacía referencia a este requisito de residencia previa en nuestro país durante 5 años anteriores a la solicitud de guarda con fines de adopción, que esto es mucho después a que uno pide la inscripción en el registro como aspirantes a adopción. ¿Está claro esto? Entonces, esto puede generar, y ha generado, cuando uno lo compara, lo vamos a ver, con la normativa del registro, puede generar alguna discusión en si esos 5 años deben requerirse al momento en que la persona solicite inscribirse como aspirante a adopción, o recién tenemos que entender que se encuentran cumplidos cuando solicita la guarda con fines de adopción, que a veces son años después de que sea inscripto como pretenso adoptante. ¿No es cierto? No sé si siguen lo que estoy diciendo. Por ahí sí. Es medio confuso. ¿Se entiende, no es cierto, lo que estamos diciendo? Doctora, le quiero hacer una pregunta. Sí. El 315 también habla de la convención de los 5 años de residencia. Sí, pero el 315 está derogado, era del Código Civil, de Vélez. Estos artículos que mencionábamos hoy, sí es el antecedente, pero ya no rige, hoy rige el 600. Bien, entonces, volvamos a la Filmina Brandon. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces la parte se tiene que presentar ante el juzgado de familia en turno, y completa la solicitud de inscripción como aspirante a adopción, con todo lo que ustedes ya seguramente estudiaron en familia. Bien, entonces acá lo que establece el artículo 600 es que podrá adoptar
en principio en nuestro país, aquella persona, si no es argentino ni nacionalizado argentino, tendrá que acreditar una residencia previa en nuestro país de 5 años anteriores, según el código, a la petición de guarda con fines de adopción. Claramente, si es un nacional argentino o naturalizado argentino, no habría ningún impedimento para que aún residiendo en el extranjero solicite la adopción en nuestro país, porque este requisito de la residencia previa no se exige, conforme ven ahí en el inciso A, la última parte, a las personas nacionalizadas, de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país. Y obviamente que se encuentren inscritos en el registro de aspirantes a adopción. Bien, continuemos por favor. Bien, luego lean el articulado interno, simplemente para recordarlo esto, que ya seguramente lo deben haber estudiado nuevamente en familia. El artículo 599, 601, hace también referencia a personas que pueden ser adoptantes, y cuáles son las restricciones, quienes no pueden adoptar. Bien, continuemos, pero ya les digo, esto es derecho interno, es para que lo tengan en cuenta, obviamente, que no es solo el 600, sino también son estos artículos. Bien, y acá les traigo esta referencia a la acordada 3607 de la Suprema Corte de Buenos Aires, que establece el registro de aspirantes a guardas con fines de adopción, y en el anexo 1 obviamente tiene toda esta regulación, y el artículo 5 dice, entre los requisitos que deben agregarse al legajo, al expediente que se genera con cada solicitud de inscripción como aspirantes a guarda con fines de adopción, dice, tratándose de personas que no posean la nacionalidad argentina o no se encuentren naturalizadas, deberán acreditar residencia permanente en el país por un periodo mínimo de 5 años. Entonces, acá aparecería ver esta discordancia entre los 5 años que exige el 600 anteriores a la petición de guarda con fines de adopción, que mucho después, al momento en que la persona se tiene que inscribir como aspirante a adopción, y según lo que establece la 3607, debiera acreditar en ese momento, si no es nacional argentino naturalizado, la residencia previa de 5 años anteriores en nuestro país. Bien, continuemos. Bien, un tema que no quiero dejar de mencionarles, que ya lo vimos con anterioridad, es este principio de subsidiariedad. Este principio de subsidiariedad que implica esto que les mencionaba hoy. En los distintos instrumentos que vemos receptada la adopción, y fundamentalmente, como les mencionábamos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de la Haya, instrumentos amplísimamente ratificados a nivel mundial, se incorpora, se prevé la adopción internacional con este carácter subsidiario, o sea, con la posibilidad de recurrir a la adopción en otro país, a la adopción que implique un desplazamiento del niño, cuando no fuera posible garantizar una familia para ese niño eventualmente en su país de origen. Ya habíamos visto hoy en el inciso B del artículo 21 de la Convención de los Derechos del Niño. Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar al niño, en caso de que éste no pueda ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva, o no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen. Primero, ¿y por qué primero se procurará agotar la posibilidad de permanencia en su país de origen? Porque esto está vinculado a estos principios que decíamos regían en materia de adopción, con el respeto al derecho a su identidad, a procurar mantener aquellos lazos, por ejemplo, los vínculos fraternos, ¿sí? Y a todos estos principios que mencionamos previamente. Por eso aparece la adopción internacional con carácter subsidiario, cuando no sea posible y se haya agotado la posibilidad de permanencia del niño en su país de origen. Bien, y pasemos al otro ejemplo que viene ahora a continuación. La Convención de la Haya, que les comentaba hoy, de 1993, sobre la protección de niños y la cooperación en materia de adopción, que tiene más de 100 estados que la han ratificado, también prevé este principio, o regula la adopción internacional con este carácter de subsidiariedad o de subsidiario, ¿no? Fíjense, las adopciones consideradas por el convenio solo pueden tener lugar cuando las autoridades competentes del estado de origen han establecido que el niño es adoptado,
es adoptable, perdón, y han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de colocación del niño en su estado de origen, que una adopción internacional responde al interés superior del niño. Entonces, otra vez, primero, ver si no es posible el restablecimiento de los derechos de este niño a través de las distintas figuras que cada estado regule en su estado de origen, y solo después recurrir a esta posibilidad en aquellos casos que está regulada y que está aceptada a la adopción internacional. Entonces, esto es muy importante porque gran parte de la doctrina propugna que aquellos estados, por ejemplo, que han ratificado la Convención de La Haya, lejos de, por ejemplo, de alguna manera haberse facilitado el tráfico y venta, al contrario, de alguna manera ha permitido que los casos que llegan a una adopción internacional sean realmente los casos donde se ha agotado la posibilidad previa de permanencia en el estado de origen. O sea, haciendo valer, obviamente, y teniendo en cuenta este principio de subsidiariedad. Bien, pasemos a la próxima. Chicos, si hay alguno que se pierde, avíseme, Bueno, acá hay algunos posibles límites y por qué este carácter de subsidiariedad, este derecho a la identidad, en los artículos 7, 8 de la Convención de los Derechos del Niño. Vemos acá que los estados han asumido el deber internacional de respetar estos derechos que consagra la Convención. Fíjense, el niño será inscrito inmediatamente después del nacimiento, tendrá derecho a un nombre, a una nacionalidad, a conocer sus padres, a ser cuidados por ellos. Bueno, y se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre, las relaciones familiares, ¿sí? Sin injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad, los estados deberán prestar la asistencia y protección apropiados con mira a restablecer rápidamente su identidad. O sea, bueno, este derecho a la identidad, que de alguna manera puede verse en algún punto socavado en caso de que el niño sea trasladado a un estado distinto al de su origen, y tal vez expuesto a tener que incorporar otro idioma, otros vínculos, otra cultura. Bien, pasemos a la próxima filmina. Bien, 26061, la Ley Nacional en materia de protección y promoción de los derechos del niño también consagra este derecho a la identidad. Continuemos. Bien, 596 del Código Civil y Comercial de la Nación, derecho a conocer los orígenes. Pasemos, estas son algunas normas que nos dan alguna pauta y que de alguna manera avalan o también siguen este criterio consagrado tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en algunos de los instrumentos internacionales que mencionamos, por ejemplo la Convención de La Haya, de procurar este carácter subsidiario de la adopción internacional. Pasemos al próximo, así podemos tratar el último tema que me interesa mencionarles. Bien, acá está. Un tema que no quiero dejar de mencionarles es esta cuestión de la emisión de certificados de vinculado, o que obviamente se refiere a la temática de cooperación internacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido y ocurre muchas veces? Hay casos de personas que tal vez pretenden presentarse como aspirantes a adopción en el extranjero, en otro estado, para adoptar a un niño que tal vez esté en condiciones de ser adoptado en otro estado, y muchas legislaciones, esencialmente aquellas, o entre ellas aquellas que han ratificado la Convención de La Haya del 93, le solicitan a estas personas que acompañen un certificado emitido para la autoridad competente, por ejemplo el Estado, de su domicilio, que acredite su idoneidad como pretenso o posible adoptante. El 2636, el artículo 2635, perdón, del Código Civil y Comercial, en el anteproyecto del Código Civil y Comercial, incluía en un último párrafo esta mención. Fíjense, decía, además de lo que ya leímos, de la jurisdicción exclusiva de los jueces argentinos para entender en el proceso de declaración en situación de adoptabilidad, guarda con fines de adopción, otorgamiento de adopción de niños con domicilio en la Argentina, y la competencia para la anulación o revocación, dice, las autoridades administrativas o jurisdiccionales argentinas deben prestar cooperación a las personas con domicilio
o residencia habitual en Argentina, aspirantes a una adopción a otorgarse en país extranjero, que soliciten informes sociales o ambientales de preparación o de seguimiento de una adopción a conferirse o conferida en el extranjero. O sea, este tercer párrafo que preveía el artículo 2635 preveía este supuesto que recién les mencionaba, la posibilidad de que personas con domicilio o residencia habitual en el extranjero, en Argentina, pretendan presentarse como posibles aspirantes en una adopción en el extranjero y les sea requerido informes sociales o ambientales para presentar en ese proceso judicial o extranjero. Este último párrafo se eliminó del texto final. Ya vimos que el Código 2635, conforme fue finalmente legislado, no contempla este supuesto. Entonces, en la práctica se han presentado situaciones donde personas se han presentado ante, por ejemplo, distintos juzgados de familia, distintas instancias judiciales, solicitando la expedición de estos certificados de idoneidad. Y ha habido resoluciones disímiles. Ha habido casos donde se consideró que esto no está previsto, que no existe ninguna disposición que otorgue competencia a, por ejemplo, los juzgados de familia para el otorgamiento de este tipo de certificados, que no es obviamente inscribirse como aspirantes a adopción y estar dispuesto a recibir algún niño dentro de la disponibilidad adoptiva consignada en el respectivo formulario, sino es simplemente un informe, una declaración por parte de la autoridad, en este caso competente, respecto de que determinadas personas o personas son o revisten ciertas características que lo tornan aptos o idóneos para una eventual adopción. Pasemos a la próxima filmina. Ha habido casos que se han entendido que, por ejemplo, debían recurrir ante el registro central de aspirantes a guarda con fines de adopción, pero también el registro ha manifestado que ellos no tienen competencia ni recursos para efectuar esos informes. Y fíjense, acá les transcribo algunos de las distintas resoluciones que hay en esta temática. Fíjense, la adopción internacional no está permitida en nuestro derecho. En autos se rechaza in limine por improponible e improcedente la información sumaria orientada a obtener la producción de determinadas pruebas con el objeto de una adopción internacional que se llevará a cabo en la República de Colombia. Ello así por ser inaplicable la ley extranjera invocada y la convención internacional a que ella remite, y que no fuera suscripta por la República Argentina, haciendo mención específica a la Convención de la Haya del 93 que les mencionaba, por contrariar nuestro orden público interno. Bueno, esto fue una resolución del año 2011. Fíjense, por el contrario, acá otra resolución referida a esta cuestión, dice, la sumaria informativa que tiene por objeto lograr que el órgano judicial local emita un certificado de idoneidad de los pretensos adoptantes, a los fines de ser presentado ante las autoridades competentes en un país extranjero, en este caso era Haití, donde tramitarán la adopción internacional de un niño, corresponde a la competencia de los tribunales de familia, pues son los órganos con competencia exclusiva en materia de adopción. Y se trata de una cuestión de índole extrapatrimonial derivada de la relación familiar y encuadrada en la competencia material residual de los tribunales de familia. Asimismo, no puede soslayarse que no existe un organismo administrativo estatal que tenga competencia para otorgar el certificado de idoneidad requerido, con lo cual la vía que resulte idónea para ello no es otra que la judicial, la cual precisamente le da el carácter oficial que en cuestiones de esta naturaleza se impone y luce como la más conveniente y adecuada. Lo contrario, violentaría Está muteada, profe. Ah, perdón, ¿me escuchan? Bien, ya terminamos, nos terminado el tiempo. Fíjense,
seguía diciendo, lo contrario violentaría el orden público interno, ya que sería más fácil y sin control alguno adoptar en el extranjero si se pudiera utilizar documentaciones de origen privado que no dan fe de sus informes y no han tenido ningún contralor oficial en su otorgamiento. O sea, con esto simplemente no para que se sepan estos casos, ni mucho menos, sino para que vean que ha habido en la jurisprudencia decisiones encontradas, en un sentido y en el otro. Pasemos a la próxima filmina. Lo cierto es que hay cierta tendencia a ir aceptando la emisión de este tipo de certificados. De hecho, el artículo 2611, relativo a cooperación internacional del Código Civil y Comercial, prevé, gran parte de la doctrina entiende que, sin perjuicio de que no esté específicamente regulado, el artículo 2611 habilitaría o habilita el otorgamiento de este tipo de certificados. Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por convenciones internacionales, los jueces argentinos deben brindar amplia cooperación jurisdiccional en materia civil, comercial y laboral. Y por último, la acordada 3607, que establece el registro de aspirantes a guarda con fines de adopción en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, con su última modificación a través de la acordada 3868, va avanzando un poquito en este sentido. Fíjense el último párrafo, dice, también podrán brindar cooperación internacional en trámites relacionados con solicitudes de adopción internacional cuando provengan de organismos oficiales competentes de estados extranjeros. O sea que acá la normativa del registro de aspirantes a guarda con fines de adopción de la provincia está de alguna manera, habilita el otorgamiento de cooperación internacional en trámites relacionados con solicitudes de adopciones internacionales cuando esa solicitud proviene de organismos oficiales competentes en estados extranjeros. Por lo tanto, podríamos decir que si bien este último párrafo del artículo 2635 fue eliminado del texto final, no habría ninguna prohibición para otorgarse, tanto a través del artículo 2611, que obviamente y ordena a los jueces brindar cooperación internacional, como a través de la normativa propia del registro de aspirantes a adopción, esto aparecería como viable. Pasemos a la última filmina. Chicos, no sé si están durmiendo, si pudieron seguirme. Bien. No sé si queda Brandon. No hay nada en la última, me parece en negro. Bien, volveme entonces a los chicos, por favor. Ya terminamos, entonces. Bien, en materia de adopción ustedes tienen, entonces, en cuanto al material de estudio, chicos, ¿pudieron entender lo que estuvimos diciendo? Tienen esto subido al campus. La bibliografía obligatoria para esto es el libro del Dr. Hoff. No sé si ya alguno ha tenido la oportunidad de leerlo, que más o menos contempla todos estos temas que estuvimos consignando. Tal vez no tienen incorporado lo de la emisión de certificados de idoneidad, pero con lo que mencionamos en la clase, y además tienen subida un caso, un ejemplo, no para que lo sepan extenso el caso en sí, sino para que tengan un ejemplo de esta temática y logren entender de qué hablamos cuando hablamos de la emisión de certificados de idoneidad. La Convención, obviamente, de los Derechos del Niño, puntualmente en estos artículos que estuvimos mencionando, y las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. El material de estudio es y tienen ahí en el campus subido esto como para que tengan alguna pauta de dónde estudiar. ¿Está claro, chicos? ¿Me pudieron más o menos seguirme? ¿Sí? ¿Están todos dormidos? No, estamos acá. Bueno, si ninguno tiene una pregunta, probablemente ya más cerca de la fecha del parcial, estaremos viendo cómo dispone la doctora, pero probablemente vayamos abriendo los foros de consulta a través del campus para que ustedes puedan ir formulando alguna pregunta, si tuvieran alguna duda de alguno de los temas. Generalmente dentro de cada tema abrimos al final un foro de consulta para que también nos puedan preguntar por ahí cualquier cuestión que por ahí no les haya quedado del todo claro. ¿Está claro? Está bien, gracias. ¿Sí? Bueno, Gracias, chicos. doctora. Gracias. ¿Con quién tiene mañana? No tengo acá en la cabeza. Sabemos. ¿No saben? ¿No está publicado el cronograma?
Ahora hablo con la doctora para ver cómo quedó esta semana todas las clases. Doctora, una pregunta. Si es posible que nos dijeron que capaz que iban a sacar temas, si es posible que nos avisen con anticipación, más que nada, por intentar abocarnos a lo que nos concierne, digamos, los temas que dieron. No, por supuesto. Los temas, yo lo que le diría es que en la próxima clase que tengan con la doctora, ella, la que va a disponer qué temas entran y que no es la doctora Ayala, ¿sí? Para que no haya veces como un cortocircuito ahí, de que uno dice una cosa, el otro dice no. Háblenlo con la doctora y ahí les va a decir, en base a cómo fuimos llegando con los temas, si hay alguno que quede o que no vayamos a tomar. Al momento nosotros no tenemos la confirmación de que ninguno vaya a quedar excluido, pero háblenlo con la doctora porque ella lo va a ir resolviendo cuando ya nos vayamos acercando a la fecha del parcial y veamos cómo vamos con todos los temas dados. Yo se los voy a decir también, quédense tranquilos. ¿Sí? Bueno. Doctora, quizá la confusión nuestra es que no tenemos más con la doctora Ayala, tuvimos la última clase con ella la semana pasada, y ahí fue cuando nos dijo que según qué temas alcanzan a dar los docentes de esta semana, iba a ser si excluían temas o no. El tema es que tampoco tenemos un cronograma de quiénes dan mañana y qué temas abarcan, lo mismo que quién da el jueves y qué temas abarcan. Entonces estamos un poco desorientados con los temas sobre si seguimos avanzando sobre todo el material de estudio o si efectivamente algunos temas van a quedar excluidos, lo que nos permitiría darnos de lleno a los temas que sí ya fueron dados y que sabemos efectivamente que entran. Por eso la consulta. A ver, en principio, si yo les tengo que contestar hoy, les tengo que decir, entran todos los temas, porque no se nos ha informado a nosotros que ninguno quede fuera, pero quédense tranquilos, yo esto ahora lo voy a hablar con la doctora, porque independientemente de que por ahí ella ya tenga las clases dadas, toda la información ella se las va publicando y se las va haciendo saber, así que yo voy a hablar con ella nuevamente, más allá que ella lo sabe, porque obviamente ella nos hizo saber que irá viendo a medida cómo avancemos, cómo llegamos con las fechas, y si hay algún tema eventualmente que haya por ahí que excluir del parcial. Pero no se los puedo decir hoy, porque no lo tenemos definido esto, y además solo la doctora es la que lo va a definir. Así que quédense tranquilos, yo voy a hablar ahora, corto acá con ustedes, y hablo con ella para recordarle, a ver si no hemos pasado el cronograma de la semana, a ver cómo seguimos, y para que por ahí ya una vez que vayamos definiéndolo, cuanto antes tengan un panorama de si hay algún tema que eventualmente no entre para el parcial. Muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias, doctora. Un saludo a todos. Chao. Gracias. Voy a verlos así, algunos. Que sigan todos muy bien. Hasta luego, hasta luego. Buenas tardes, doctora, hasta luego. Chao, muchas gracias.